Yo no alcancé a percatar si en esos estudios sale cuánto porcentaje de la fuerza laboral puede, por la naturaleza de sus funciones, acceder al teletrabajo. Hay una diapo que incluye, que explica el por qué no se puede, y es por la naturaleza del trabajo, que es creo la última a la derecha, pero ese no sé si considera necesariamente, si es el piso que tú buscas en la pregunta, como saber que no podemos tener el 100% de teletrabajadores porque hay personas que tienen que estar manejando un bus, por ejemplo. Sí, eso te quería precisar porque en estricto rigor, por ejemplo, si proponemos nosotras medidas, o sea, políticas públicas, yo tengo que señalar a qué porcentaje de la fuerza de trabajo llega. Por ejemplo, si qué porcentaje de Exacto. mujeres pueden, por la naturaleza de esas funciones, teletrabajar y quienes no, por ejemplo, van a tener acceso a, no sé, guardería, por la naturaleza de sus funciones. Entonces, solo si es que tiene ese estudio, porque me quedó dando la duda acerca de eso. Este estudio no lo tiene, pero te lo puedo buscar en la literatura si es que hay alguna necesidad. ¿Cómo pudieron percatar o qué sostiene el tema del aumento de la productividad? Porque cuando tuvimos la mesa de empleadores se ponía en duda el aumento de la productividad. No lo aseguraban. Decían que de hecho habían experiencias de baja de productividad con teletrabajo. Aquí yo me baso en la teoría y la teoría presentada por un... A ver, primero partamos por la base que el 2019 Javiera Petersen, la actual subsecretaria de Economía, hizo un estudio con OPES sobre el efecto que tendría las 40 horas laborales en la economía. Ahí concluyó tres cosas. Primero concluyó que los empleos aumentarían entre 200 y 300.000 nuevos empleos, solamente por las 40 horas. Segundo, encontró que no solamente el valor hora de la persona aumentaba, sino que el ingreso medio semanal, ahí lo podríamos buscar. Pero el tercero y el que les quiero mencionar es el siguiente. Habló sobre la hipótesis de salarios de eficiencia. La teoría de la hipótesis de salarios de eficiencia es antigua, es transversal, está estudiada, es una teoría que nació como concepto, pero está analizada por experimentos a nivel mundial. Y lo que dice la teoría de la hipótesis de los salarios de eficiencia es que si tú le mejoras una sola condición de trabajo a los y las trabajadoras, la retribución natural, no por decisión de los trabajadores, sino por flujo, va a ser que la empresa va a ser beneficiada más que proporcionalmente. Entonces hay retornos crecientes a escala. Por lo tanto, la reducción de la jornada laboral a 40 va a entregar beneficios como el aumento de la productividad que van a ser mayores que solamente el costo de haber implementado un trabajo flexible o una disminución de la jornada laboral. Hay pilotos actualmente, si estamos hablando de la disminución de la jornada laboral, hay pilotos actualmente en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, en distintos países de Europa, sobre la jornada de 32 horas, la jornada de la semana, o sea, la semana laboral de 4 días. Y han probado que la productividad desde las 40 hacia abajo ha aumentado. O sea, han tenido beneficios y más del 86% de las empresas que participaron del piloto de la semana laboral de 4 días en Inglaterra dijeron que iban a mantener una jornada de 32 horas. ¿Por qué menciono esto? Porque si una de las aristas del trabajo flexible que estamos tratando se está tratando de impulsar y que cubre el teletrabajo, este trabajo flexible no solamente tiene que ver con las condiciones del espacio de trabajo mismo, que podría ser teletrabajo en temas de oficina versus casa, sino también con las condiciones de tiempo. El transporte, la conciliación trabajo-vida, el tema de los cuidados. Así que, volviendo directamente a la pregunta para responderla, hay evidencia que la productividad aumenta. Tendría que buscarte los autores y los años, pero sí hay evidencia que la productividad aumenta. Y eso no solamente con el teletrabajo per se, sino que con la mejora de las condiciones. Y la literatura, por lo menos en el tema de la jornada laboral, te la puedo facilitar más fácil. Te lo agradeceríamos mucho si esos estudios que son como complementarios nos podrían ayudar porque, por ejemplo, nudos críticos ahí nosotros vamos identificando como los que no son consenso, digamos. Entonces, los estudios nos permiten como decir, mira, acá hay como evidencia
que dice lo contrario. O sea, si ustedes pueden hacernos llegar, se lo agradeceríamos mucho como mesa técnica. Solamente mencionar que cuando se bajó de los 48 a los 45 el año 2005, la productividad aumentó. Entonces, también es un referente ya en Chile, como para esto. Perfecto. Y la última pregunta era que ustedes terminan la presentación diciendo que el camino en ese sentido para la conciliación sería flexibilidad laboral sin precarización. ¿Pudieron ver algún caso que significara la no precarización? No lo voy a poner tanto del lado de los empleadores porque este temor viene del lado de los trabajadores, viene de los sindicatos. Entonces, si nosotros decimos flexibilización, los sindicatos saltan. Entonces, en ese sentido, por si tienen algún referente que sería súper interesante. Dos cositas. En esta presentación está agregado hombres y mujeres, pero si uno lo suma, estamos hablando cerca del 30% de la fuerza laboral no reemplazable por teletrabajo, por ejemplo. ¿Ya? Podemos ser más exactos, pero en el fondo estamos hablando de obreros, artesanos y electricistas, más ocupaciones elementales, más trabajo agropecuario, forestal y pesquero, e industriales y conductores. Eso suma alrededor de un 30-31%, un tercio aproximadamente de la fuerza laboral podríamos identificar que está ajena a la posibilidad de optar a un teletrabajo. Y por tanto habría que determinar aquí cuántas son mujeres o cuántos son los que cuidan, dado que igual habemos un poquito que cuidamos harto y me toca vivirlo como papá que cuida, la discriminación también de mujeres y hombres versus este rol patriarcal que está tan instalado. Así que me siento súper por esos tesoros que tenemos, señora Aida. Y segundo, en las nuevas indicaciones que está haciendo el senador Galilea, Cruzcoque y Moreira al proyecto de 40 horas, una de ellas permite distribuir la jornada de trabajo en hasta 4 días a la semana. ¿Pero qué sería precarizándolo? Haciéndolo trabajar 10 horas al día esa semana para cumplir con las 40. Entonces estamos hablando que hoy la ley nos permite trabajar 8 horas más, máximo 2 de horas extras, estaríamos en el tope 4 días seguidos de un tipo de trabajo que se precariza en función de esta flexibilidad de una semana de 4 días. Ahí hay un caso quizás no positivo, pero negativo, en una indicación que pretende flexibilizar, pero que sí, por ejemplo, en el caso de los sindicatos, yo estaría de acuerdo con que reclamasen ese tipo de condiciones, aunque te entregan una amiguita, que es reconocer una hora de colación y que sí sea imputable a la jornada laboral. Con las mujeres que ustedes trabajan y que les entregan estas herramientas de gestión del tiempo, de autoestima, de tener su propio proyecto de vida, creo que eso es algo muy, muy significativo, ¿podrían identificar qué vetas laborales hacen esas mujeres además del trabajo de cuidados? Bueno, principalmente las mujeres que están en cuidado de personas con discapacidad están solo emprendiendo, están haciendo sus propios negocios, sus artesanías, porque para algunas es muy difícil salir porque no tienen la red de apoyo en sus hogares. No todas contamos con la misma suerte, pero sí este poco tiempo que he estado participando yo junto con las mujeres, hay mucha cantidad de que no puede salir, no tiene red de apoyo de ninguna manera, ni siquiera la vecina. Entonces es complicado. Se dedican solo a sus emprendimientos, pyme y ese tipo de cosas. Perfecto, entonces sería principalmente una línea de emprendimiento informal, yo creo, ¿no? Sí. Si me permites complementar. Sí, por supuesto. Hay dos cosas que quiero recoger de lo que se ha dicho en esta mesa y también complementar lo que acaba de decir mi colega. La primera es que nosotros en Ronda de Septiembre estamos implementando las 40 horas. Estamos con teletrabajo, pero además con franja horaria de 40 horas y con el artículo 22 y la verdad es que nos ha funcionado muy bien. No tenemos estadísticas sobre productividad, pero de alguna forma nos organizamos para justamente cumplir las 40 horas y el día viernes a la 1:30 ya estar todos fuera del trabajo, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta ahí que se me olvide? Sí, dime. ¿Cómo han compatibilizado la jornada y el teletrabajo?
junto con el rol de cuidado. Eso me parece muy interesante. ¿En el caso de Ronda o Sí, en el caso de las Ronda. las que somos cuidadoras? Sí, sí. Bueno, la verdad es que en Ronda estamos con el artículo 22, pero además tenemos esta franja horaria que se supone que es entre las 9 y las 6 de la tarde, de lunes a jueves, y los días viernes de 9 hasta las 2 de la tarde. O sea, son en total como 40 horas. Y resulta que tenemos jefaturas que trabajan transversalmente con el principio de flexibilidad. De hecho, hoy día en la mañana lo discutíamos con las jefaturas y con nuestros colegas y colegas, porque tenemos un colega hombre, el resto somos puras mujeres. Tenemos también una colega con discapacidad, que además fue, digamos, constituyente del proceso. Y la idea es que tengamos como la confianza para poder plantear cuáles son nuestras necesidades específicas en materia de cuidado, cosa que, si bien existe una franja horaria referencial, podamos cumplir esas 40 horas de acuerdo al contexto de cada uno vive. Te voy a dar como mi contexto. Yo soy de Talcahuano. Ya vengo 2 veces a la semana a Santiago justamente a hacer cosas como esta para Ronda y otras. Soy co-cuidadora de un hermano que en febrero tuvo un accidente y quedó con una discapacidad adquirida. Entonces yo además cumplo labores de docente en la Universidad de Concepción. Entonces todo esto yo lo pongo, digamos, en la mesa, digamos, ¿ya? Y a flexibilidad para que yo pueda cumplir con mis actividades, pueda cuidar en lo que me corresponde y pueda hacer el trabajo que hago con Ronda. Y tengo un Excel donde tengo toda la semana logrado. ¿Pero por qué? Porque hay flexibilidad de parte de mis empleadores de empatizar con mi situación y enfocarse en que yo pueda realizarme como profesional y como mujer y cumplir con los otros roles, y en el fondo es un criterio de conciliación y de corresponsabilidad. En el fondo que yo concilio mi tiempo en la medida que también mis empleadores o la fundación o mi jefa o mi equipo me da la confianza para que yo pueda gestionar mi tiempo y en la medida que así todos podamos avanzar. Y esta misma situación la vive de alguna u otra manera otras compañeras que tienen hijas menores de edad y así. Entonces, si no puede estar disponible en un horario, bueno, estará en otro. Y al fin de la semana tenemos reuniones de coordinación y de resultados donde vamos evaluando cómo esto funciona. Y hasta el momento ha funcionado perfecto. Pero creo que hay 2 cosas que son claves y que ojalá yo espero que las empresas se entiendan. La confianza en que tú estableces con tu equipo es fundamental. Le tienes que dar confianza para que gestione su tiempo y le tienes que dar confianza para que se sienta la persona capaz de gestionar su tiempo sin sentir que está faltando a un jefe fantasma que está encima, ¿no es cierto?, o en su cabeza como un gusano, diciendo, ¿por qué no estás en el escritorio? ¿Por qué no estás en el escritorio? Creo que el tema tiene que ver con la cultura laboral. Creo que las 40 horas son posibles, creo que el teletrabajo y otras formas de flexibilidad laboral nos harían muy bien a todas las mujeres y a los hombres, en el sentido que nos permitirían una vida más rica, pero tiene que cambiar la cultura laboral que tenemos en Chile. Tiene que cambiar de la cultura del patrón a la cultura colaborativa del trabajo. Y yo creo que en Ronda, en ese sentido, estamos tratando de implementar eso. Eso respecto a nuestra experiencia como fundación. ¿Ya? Ahora, respecto del tema de las cuidadoras, como bien dice Grace, la mayoría de las cuidadoras, y esto no solamente las mujeres que son beneficiarias de protagonistas, sino que las mujeres cuidadoras en general desarrollan la mayoría de trabajos basados en casa, emprendimientos informales. Desde mi experiencia, en que yo también, antes de entrar a Ronda, era formadora de mujeres emprendedoras, el gran tema es el cuidado y el segundo la formalización. Creo que hay que avanzar en el tema de la formación en emprendimiento, sí, como lo tiene ahora Cernamec, que no está todavía ahí, Paula, pero hay que avanzar en la importancia de la formalización. La formalización no solamente tiene que ver con sacar, digamos, poner ese negocio en la planilla de impuestos internos, tiene que ver con visibilizar ese trabajo y que puedan acceder tal vez dentro de una política de sistema de cuidados a apoyos diferenciados para el emprendimiento, que las mujeres cuidadoras, por ejemplo, puedan tener ciertos apoyos o beneficios en materia que les sea atractivo formalizarse, pero considerando que no tienen 8, 10 horas o 12 horas para dedicarse al emprendimiento, ¿verdad?, que puedan tener como una cierta línea de apoyo específica, que les permita generar ingresos y al mismo tiempo cuidar. Porque el gran tema, y aquí como lo ha puesto Grace, de las cuidadoras es ese: cómo trabajo, cómo genero ingresos en un sistema como el nuestro, donde todas las personas que son parte de un hogar tienen que aportar dinero de alguna forma porque el costo de la vida es alto, pero no podemos dejar de cuidar. Tenemos
hijos, ¿verdad?, que tienen discapacidad, hermanos con discapacidad, padres o madres adultas mayores que necesitan de nosotros. Y básicamente, como yo dije, todos estamos aquí porque hay una mujer cuidando en algún momento. En mi caso es mi hermana, ¿no? Entonces, ya que no todas tenemos esa oportunidad de poder salir a trabajar o de poder encerrarnos 4, 5, 6 horas, ¿verdad?, en un escritorio dentro de nuestra casa, creo que la política del sistema de cuidados tiene que ir a la par de inserción laboral, pero inserción laboral que no implique para la cuidadora elegir entre cuidar o salir a trabajar. Y yo creo que ahí los apoyos al emprendimiento podrían ser clave, en una alianza tal vez intersectorial entre el Ministerio de Desarrollo Social, el Corfo, por ejemplo, u otras entidades, y Cernamec, el Ministerio del Trabajo. No sé. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muy claro. Se hizo un estudio a principios del 2022 de la plataforma de recursos humanos Talana con respecto al teletrabajo en Chile. Ya te lo envié, así que lo puedes ver, pero algunos porcentajes cortitos. Primero, el 95% de las empresas encuestadas realizó teletrabajo en algún grado, el 42% lo aplicó en toda la organización en algún momento de la pandemia y solo el 4,1% no ha realizado teletrabajo hasta la fecha. El estudio se llama Estudios de Realidad Laboral, realizado en marzo 2022 por la plataforma de recursos humanos Talana. Y entre los porcentajes te puedo mencionar que de las compañías que entregaron facilidades para trabajar remoto, el 23% aumentó su productividad. Y de quienes entregaron flexibilidad horaria, un 18% incrementó la productividad y solo el 6% disminuyó la productividad. Además, se observa que el 72% de las empresas planea mantener algún grado de teletrabajo post-pandemia y respecto a la presencialidad, el 82% va a gestionar el aforo y más del 80% va a implementar medidas de seguridad sanitaria. Esto, como es marzo 2022, fue antes de las medidas de sacar la mascarilla y toda esa cuestión. Entonces, por eso está el tema de la... Entonces, dice... Solo el 40%, más del 70% dispone de control de temperatura, 40% implementa formularios de seguimiento de síntomas y, por último, cerca del 70% de las empresas encuestadas mantiene el lugar físico de trabajo, mientras que el 18% declaró haber cambiado el lugar de trabajo. Así que ese es el escenario en Chile para el marzo 2022. Súper, muchas gracias Jorge, lo recibí. Lo vamos a revisar, te lo agradezco mucho. Primero, cuando estaban explicando... dicen que llevan mucho tiempo en que sienten que no han sido entendidas. ¿Podrían especificar por qué no han sido entendidas? ¿Eso será porque no avanza, por ejemplo, guardería en temas regulares? A mí me ha tocado en la búsqueda de recursos llegar al gobierno regional, en la cual el beneficio prácticamente que nos dio el gobierno fue una reconstrucción en un lugar, en un terreno que había sido, en tiempo atrás, había sido supermercado, ¿ya? Cuando me toca a mí exponer en una mesa donde hay puros varones y damas de la alta, creo que nosotros como poblador y con la realidad nuestra, estamos como si estuviéramos hablando en otro idioma. Hay muchos que de repente están jugando, conversando. Siento una falta de respeto además. Entonces siento yo de que es porque somos una clase trabajadora en donde la pandemia nos dejó más claro todavía de que si la mujer no trabaja, porque nosotros trabajamos con las mujeres de nuestra población, la mayoría son empleadas domésticas, donde cuidan casas de ricos y les pagan al día. Lo que significó que en la pandemia las mujeres no tenían plata para cocinar y nuestros niños de la guardería estaban pasando hambre porque había que cerrar y todo eso. Y ahí nos deja clarísimo de que si no se trabaja no se come. Y si la mujer no tiene donde dejar sus niños no puede salir a trabajar también. Entonces, cuando uno expone esto, es como que estamos hablándole... a mí me ha tocado muchas veces en el tema de ir al gobierno regional por esta reconstrucción y poner en el tapete el tema de guardería, en la cual hemos recibido todos los premios y reconocimientos del mundo. Todos tenemos una vitrina llena de reconocimiento desde el sello bicentenario. Pero no nos agarran para nada con el tema del cuidado de niños.
Y es un tema que no se puede ni siquiera como decir, es que aquí hay mujeres más pobres y aquí hay mujeres que no tienen tanta necesidad. El cuidado de los niños lo tiene necesidad, lo necesita todo tipo de trabajadora, porque allá en Huamachuco, donde nosotros vivimos, la misma gente del programa de salud, del consultorio, no tienen dónde dejar sus niños y van a dejarlos a guardería. Niños, hijos de doctora, de gente que tiene plata para poder pagar, pero no hay ese lugar, no hay, en la comuna no existe. Y si hubieran de repente cuestiones particulares, imagínense, la gente nuestra no tiene ni siquiera para pagar una hora de cuidado por los niños. Entonces eso es como que el tema no le dan ninguna importancia en ninguna parte. Ahora, solamente ahora que llegó ONU a hacer un trabajo en Renca para capacitar 100 mujeres en tecnología, mujeres jóvenes, ahí se descubre que, para que estas mujeres jóvenes participen o saquen adelante su programa, tienen hijos chicos, ¿dónde van? Y eso ahí, que se corre este visillo y se ve que la única experiencia en Renca es la Casa de la Mujer, con 35 años de servicio a la comunidad, no solamente para cuidar niños, sino que con talleres de capacitación en oficio. Nosotros trabajamos con la OTEC, y la OTEC ahí pan caliente, están las mujeres que necesitan, está el lugar amplio, porque la Casa de la Mujer se reconstruyó, ese es el beneficio que recibimos, que se reconstruyó, es un lugar amplio, como se ve en el video, y está listo para hacer muchas actividades, sacarle el jugo. Y doña, a propósito de eso mismo, ¿qué requisitos, o si puso algún requisito el Estado para la regularización y el reconocimiento de la Casa de la Mujer? No, yo creo que fue reconocimiento por el trabajo que se realiza, porque la Casa de la Mujer durante los años ha trabajado. Nosotros no esperamos ver en la televisión qué es lo que se necesita para poder hacer. Hacemos los servicios que no los cumple el Estado, como por ejemplo tenemos una sala completa de kinesiología. Ahí está todo eso, no puede funcionar, habiendo tanta necesidad. No puede funcionar porque no hay plata para pagar un profesional que pusiera. Y los demás, nosotros tenemos aquí la cabeza llena de ideas y de cosas que poder hacer. Yo tuve una beca cuando partí con esta experiencia en Estados Unidos, donde conocí en 7 estados mucha experiencia. Y siento que aquí en Chile se puede hacer tantas cosas, pero no hay voluntad política, no hay voluntad. Y ahí, doña Irene, quiero profundizar. Ayer lo que han puesto mujeres de diversos estratos sociales acá, que la mayoría que he expuesto tiene trabajos de hiperpresencialidad. No todas pueden acceder al teletrabajo, entonces ellas necesitan efectivamente estos sistemas de cuidado. Y lo que más han expuesto es la complicación de que las instituciones de educación, del tiempo que funcionan, no coincide con las jornadas laborales. Y ustedes cuando explicaron, explican que coinciden. ¿Cómo han hecho ese trabajo? Porque ese es un temazo. Porque principalmente las mujeres, como usted bien dice, trabajadoras más precarizadas, son usuarias del sistema público, no del sistema privado, para poder acceder a una sala cuna, a un jardín, a una guardería. Entonces, en ese contexto, ¿cómo ustedes lograron que fueran compatibles? Porque acá a nosotros se nos hizo una discusión en términos, por ejemplo, de lo que son el sistema público, que en general desde las 8:30 a las 4 de la tarde, por ejemplo, y la mayoría de las mujeres, sus jornadas son mucho más extensas, por tanto viven en una imposibilidad de negociación, porque esa es la parte más débil de la relación laboral, que es que siempre le están descontando de su salario hasta que termina renunciando, porque ella no va a llegar antes, porque tiene que esperar que abran la sala comuna, tiene que esperar que abran el jardín infantil, y eso los empleadores no lo entienden, porque como decía en Cernamec, digamos, el derecho laboral es bien masculino, bien patriarcal en ese sentido. ¿Cómo logran esa compatibilidad? Porque la encuentro muy virtuosa, porque acá mujeres que no se conocen de todo Chile han expuesto ese problema. Bueno, la guardería de nosotros funciona de lunes a viernes entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde. Entonces, las tías llegan a las 11 y ya a 11:30, 12 empiezan a llegar de sus colegios los niños de kinder, por ejemplo.
Entonces así a medida que avanza el día van llegando de todas las edades hasta las 6:30, 7 que los papás empiezan a retirarlo. Inclusive para enero y febrero trabajamos este año, enero y febrero, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde con 2 turnos de tías, por lo mismo, porque las mamás, sobre todo ahora, si empiezan a trabajar, no van a tener vacaciones en enero y febrero. Entonces, ¿de qué forma solucionábamos el problema? Y gracias al apoyo que tuvimos en este proyecto con ONU Mujeres, tuvimos los recursos para poder tener esta doble jornada de tías y que las mamás llegaran a las 7 de la mañana, a esa hora, con sus hijos, para poder llegar a las 8 luego a su trabajo. Entonces, los dejaban a las 7 y después llegaban entre 6:30 y 7 de la tarde a retirarlos. Son un sistema de turnos que lograron poder tener. Claro, 2 Ya. turnos de tías para poder cumplir toda esa larga jornada. Los niños duermen siesta durante el día, tienen actividades recreativas, etcétera. O sea, no tratamos de completar el día también, que la mamá esté tranquila, segura, y fue tal el impacto que cuando a los papás les tocaba teletrabajo, los niños no querían quedarse en la casa, querían ir a la guardería. No, y lo otro también de que las tías, cuando hay mamás que no tienen redes, también representan al niño en el colegio, en las reuniones. Entonces ellas se relacionan con los profesores, con las tareas de los niños. Si hay problemas, de repente hay un niño, ha pasado más de una vez que llega con un moretón y dice el niño, no, es que mi papá le estaba pegando a mi mamá y yo estaba ayudando. Y entonces ahí, En ese tema, ¿Ah? es que la última pregunta, y por si me puede profundizar. La mayoría de las mujeres también, en particular mujeres mayormente organizadas en sindicatos, o las que intentan hacerlo en sus comunidades, en sus vecindades, cuando hablábamos de teletrabajo tampoco había tanta adhesión, ¿cierto? Sí hay grupos de mujeres que sí pide como el teletrabajo total, permanente, pero la mayoría no estaba ahí, sí, estaba más como en la versión que estábamos acá, como en jornadas híbridas, presencialidad y teletrabajo, pero además de todo lo que hemos puesto, ponían una vertiente que yo encontré súper delicada que había que atender, que quizá no la podemos atender por la vertiente laboral, hay que verlo, pero que hablaban que al fin y al cabo las guarderías, la sala cuna, las instituciones de educación y el espacio laboral son espacios protectores de la violencia doméstica. Entonces decían, por ejemplo, si yo tengo una compañera, me acuerdo perfectamente de la exposición de Fretacal, que son las compañeras de call center, muchas gracias. Yo por la pantalla no sé si esa mujer ha sido golpeada o ese niño o niña, no puedo acceder a eso. Me invisibiliza la realidad de las condiciones, no solamente laborales, sino como ser humano. Cuando expusieron los expertos y expertas en infancia, tenían la misma postura desde el lado de la infancia, porque decían que al fin y al cabo las redes de los sistemas de cuidado son formas de visualización de posibles vulneraciones de derechos. Si cerramos 100% la casa, todo, el Estado no tiene cómo ver las condiciones de ese niño o niña. Eran visiones muy distintas, de mundos distintos, pero que coincidían en el diagnóstico. Ustedes como mujeres, digamos, de estos tratos sociales, ¿les ha tocado tener que lidiar entre la existencia de ser redes, más allá del tema de cuidar a los niños, mujeres que han sido víctimas de violencia y que esta guardería les permite ciertos grados tanto de niños como de mujeres? ella es mediadora y le toca ese tema. Sí, nosotros estamos haciendo permanentemente entrevistas con los apoderados y hemos detectado hartas situaciones de vulnerabilidad en tanto como en niños como en su familia. Y como la Casa de la Mujer es una casa ya reconocida también en la comuna de Renca, nosotros hacemos directamente las derivaciones a la OPD, a la Oficina de la Mujer, trabajamos en redes ya con ellos. Existe un centro de salud mental que se llama Casa del Cerro, que también tenemos un convenio de atención prioritaria para los que vienen derivadas de Casa de la Mujer. Entonces, claro, contamos, y por eso es que decimos que no solamente somos una guardería que cuida niños, sino que también un centro de apoyo integral para las familias. A las emprendedoras las derivamos a los programas de emprendimiento también de mujeres, y así tratamos de dar el apoyo a la familia y que cuenten con este espacio también de donde llegar al momento de tener sus necesidades. Quería preguntar a la Fundación Sirona
porque hablaron de que en su experiencia reconocían hartos impedimentos para las mujeres cuidadoras. Y también hablaron de que se puede avanzar en medidas. Les quería preguntar esas dos preguntas. Una, ¿qué impedimentos reconocen exactamente entre empleo y cuidado de las mujeres? Y segundo, ¿qué medidas creen ustedes, medidas laborales, porque como estamos en Mintraf, se podrían avanzar para la conciliación trabajo-familia? Bueno, dentro de las principales dificultades que hemos visualizado son las faltas de redes de apoyo, que ya también lo han comentado las otras participantes, porque lamentablemente para poder ejercer el rol de trabajadora, o se pospone el rol de mujer o se pospone el rol de cuidados. Y cuando las redes de apoyo no permiten que estos roles se concilien y se compatibilicen, eso generalmente va en desmedro de las infancias o de la calidad de vida y bienestar de las mujeres, porque al tener que hacer como estos multitasking, como mujeres con multiroles, eso obviamente impacta principalmente los espacios de autocuidado. Entonces, la principal o el principal desafío es poder generar una red de cuidado que sostenga y que cuida a quienes cuidan. Lo otro también que ha impactado, y también lo digo como madre, que trabajaba hace muy poco en educación, tuve que renunciar para poder compatibilizar la crianza con el ritmo de trabajo que proponía mi empleador, que es el Servicio de Educación Pública. Y, y fueron muchos desafíos. Pretendían que, como este eslogan que dicen como trabajar sin pensar que criamos y criar como si no trabajáramos. Era imposible. Yo no tuve, por ejemplo, acceso a la cuna. Muchas amigas que vivieron lo mismo en pandemia no nos entregaron eso que es un derecho, y que se asumía que como estábamos en casa teníamos la total libertad de poder ejercer nuestro rol de trabajadora y nuestro rol de madre, además de cuidadoras del hogar y la carga mental que conlleva. Entonces nunca tuve la flexibilidad que sí, por ejemplo, la chica que habló de Fundación Ronda sí ha podido experimentar. Entonces la falta de flexibilidad es también un impedimento para poder conciliar todos estos roles. Y también creo que la concientización de la carga que llevamos las mujeres de manera implícita asociada al rol de ser madres también es importante de ponerla y de transversalizarla en todos los espacios que se puedan, porque todavía se asume que la mujer, esta frase que es como muy, que uno diría desde el siglo, no sé, XV, o sea, si tú decidiste ser madre, tienes que asumir los roles o los desafíos que implica el rol. Entonces no está la posibilidad de compatibilizarlos, al menos desde el juicio social, desde lo que se observa desde afuera. Las mujeres todavía tenemos esta gran mochila de súper poderosas, que todo lo podemos, que no tenemos espacios para nosotras, pero no importa porque vamos por el bienestar de nuestros hijos e hijas, pero no somos conscientes de cómo nos autoexigimos y nos vamos inconscientemente nosotras mismas, como que vamos en desmedro de nuestro propio bienestar porque no lo permitimos. Entonces, yo creo que por ahí van los principales desafíos: redes de apoyo, flexibilidad laboral, concientización de lo que implica el rol de madre, mujer, y apuntar a espacios de autocuidado que permitan tener una calidad de vida que impacte en nuestra salud mental, en nuestra salud física, en los espacios de ocio y tiempo libre, de participación social. El tema tan básico como la alimentación es casi, o la higiene, o el ciclo sueño-vigilia son casi lujos para algunas madres. Entonces, si no apuntamos a esos aspectos que sostienen nuestro bienestar, es difícil poder también avanzar en otros aspectos sin ir en desmedro, al fin. Desde la experiencia CERNAMEG, desde el punto de vista de normas laborales, ¿qué crees que puede ayudar a avanzar en una corresponsabilidad más efectiva en los cuidados? Bueno, antes de responder, igual quisiera decir que nosotras tenemos un programa que se llama 4 a 7, en donde, por supuesto, damos respuesta a una cosa que no entendemos cómo no se regula de una vez por todas, que tiene que ver con que los colegios no calzan con los horarios laborales. Entonces, de 4 a 7 está la posibilidad de que los colegios que están adscritos a nuestro programa puedan hacer el cuidado después de que salen del colegio hasta que las
personas que cuidan, en su mayoría por supuesto mujeres, llegan a buscar a los niños y las niñas. Eso, y lo otro que ustedes hablaban del teletrabajo y cómo esto quizás sería un factor de no protección debido a la no presencialidad en términos de violencia de género. Nosotras experimentamos en la pandemia que el teletrabajo de todas maneras sí es un factor de protección. Recibimos muchos relatos completos, que muchas veces es el único relato que las mujeres violentadas hacen, a través de teletrabajo, a través de la pantalla. O sea, también yo creo que ahí hay que desmitificar que la presencialidad es la única manera de detectar y prevenir la violencia contra las mujeres. Eso también yo creo que hay que cambiarlo dentro de nuestros modelos también teóricos, porque si no vamos a entrar en un callejón sin salida, ¿ya? Y va a ser la respuesta para no dejar una vez más la flexibilidad a las mujeres. Bueno, eso. Paula, ¿podrías profundizar un poco en eso? ¿Cómo las mujeres te contactaban a través del teletrabajo? Bueno, Como para sí, claro, Dale. te cuento. Nosotras como promovemos la implementación de la norma 3262, que tiene 10 dimensiones, empieza con reclutamiento y selección, brecha salarial, etcétera, y la última tiene que ver con salud y la penúltima con violencia contra la mujer. Las organizaciones que se adscriben a la norma o que hacen buenas prácticas laborales con nosotras les decimos que uno de los temas fundamentales es que aborden las violencias contra las mujeres en los espacios laborales. Esto quiere decir que no solo aborden la brecha salarial, que es una violencia, o el acoso sexual o el acoso laboral dentro del ámbito laboral, sino que también aprendan a detectar y prevenir la violencia de pareja. Y les explicamos que las mujeres en Chile nos demoramos alrededor de 8 años en denunciar, que esto no se resuelve en la denuncia, que tienen que estar capacitadas las personas al interior de la organización para recibir estas consultas y estas dudas, y por lo tanto tienen que hacer talleres de prevención, de detección, y en ese contexto es que las mujeres abren estos relatos. Y porque además se institucionaliza la idea de que hay personas capacitadas en la organización que pueden dar respuesta a estos temas y que están constantemente disponibles para las consultas, y que no porque una vez que denunció o sea, le dijo que era maltratada a una mujer y la persona que recibió ese relato le dice que tiene que denunciar y la mujer no lo hace, se deja de intervenir cuando se entiende que el fenómeno de la violencia no opera de esa manera, es decir, que no termina ahí, ni que a tu pareja íntima la vas a ir a denunciar y con eso se va a acabar la violencia, porque no funciona así. Ahí empiezan los cambios también y la comprensión del fenómeno. Así que creemos que las organizaciones laborales, ya sea en la presencialidad o a través del teletrabajo, pueden dar respuesta a este problema social, que como insisto, no es un problema personal el tema de la violencia también, es un problema social. Perfecto. Como abordas corresponsabilidad, y ese es como un temazo país que tiene que ver con poder efectivamente equilibrar la carga de cuidados, digamos, entre las personas, hombres, personas en general. ¿Qué medidas laborales, más allá de las buenas prácticas, que yo sé que ustedes lo promueven mucho con la 3262, qué medidas laborales crees que podrían, en su experiencia, ayudar a una corresponsabilidad más efectiva en el mundo del trabajo? Bueno, nosotras siempre decimos que cuando hablamos de conciliación con corresponsabilidad estamos hablando de tiempo. O sea, aquí cualquier norma, ley, política pública, recurso de inversión pública que tenga involucrado que tú dejes algunas horas de trabajar para involucrarte en tu vida personal o familiar o de cuidado o lo que tú definas, es una ganancia. O sea, aquí el tema del tiempo es una cárcel. O sea, definitivamente aquí cualquier iniciativa tiene que ir en esa dirección. Es decir, por ejemplo, el tema de que los horarios de los colegios no coincidan con los horarios del ámbito laboral, está hablando que estamos en una estructura realmente prehistórica. O sea, aquí le estamos diciendo a las personas, o usted trabaja y se esclaviza, o usted tiene familia y tiene vida personal. Eso es lo que finalmente pasa. Y cuando tú tienes la audacia de finalmente tener hijo, hija, o estar a cargo del cuidado de mi padre o mi madre discapacitada o enferma, bueno, pues entonces resulta que tienes que ser una esclava finalmente. O sea, estamos hablando en esas claves, porque ya los datos de aquí los colegas los pusieron sobre la mesa. O sea, no podemos negar
Y lo lamentable es que tengamos que andar con el dato debajo de la manga, porque esto es evidente, o sea, para cualquier persona que tiene el tema del trabajo cuidado, Carolina Opaso también lo comentaba, todas las personas que están acá sobre la mesa, es evidente que cualquier cosa que venga en beneficio de mayor cantidad de horas para la vida va a funcionar. Bueno, y nosotras de verdad creemos que la norma 3262 es algo que se debería convertir en ley, y ahí, bueno, podemos conversar ampliamente de qué se trata, yo puedo venir a exponer, explicar de qué se trata cada una de las dimensiones, pero finalmente tienen que ver con el tiempo y el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado en las cuentas nacionales. Yo creo que eso también es fundamental. Si no, vamos a seguir aplaudiendo y poniendo una cara feliz, un dedito para arriba, cuando las mujeres dedicamos horas y horas de nuestra vida a este trabajo no visibilizado ni no valorado, social ni políticamente. Por lo tanto, el reconocimiento tiene que ir asociado a recursos, y el tema de las leyes tienen que ir asociados a tiempo, en síntesis. Perfecto. Te pasaste, Paula, muchas gracias. Yo tengo algunos lugares donde con Jorge hemos estado insistiendo mediante ley del lobby, a veces bien llaneros solitarios, pero por ejemplo tuvimos hace un mes atrás una reunión con JUNAEV, que ya tiene una ley que al crearla la obliga a hacerse cargo de la salud de los estudiantes desde la recreación. Sin embargo, la semana siguiente me junté con el Ministerio del Deporte, donde antes era DIGEDER, y hoy día no existe la R de DIGEDER, que era recreación, y solo es deporte, y solo es deporte de alta competencia. Después tenemos la realidad de 4 a 7, me tocó conocerla, tuve mi propia fundación y me aburrí de trabajar con el Estado, me quebró el Estado finalmente. Y estaba subsidiando, como las mujeres hoy día, la economía de un país. Yo estaba subsidiando el modelo que JUNAEV tiene tan exquisito desde hace 60 y tantos años que nació, que son las colonias escolares, las colonias en los barrios, los campamentos educativos, el programa de 4 a 7 vinculado con recursos siempre mezclado entre JUNAEV, el Ministerio de la Mujer. Eso ya está. Hoy día fuimos a decirle a JUNAEV: ¿qué va a hacer usted? Nueva administración, por algo que se ha muerto en los últimos años. Y saben que ese desafío en un sistema nacional de cuidado tiene, por ejemplo, la recreación desde la JUNAEV, que apoya en todos los demás aspectos a los niños y niñas en su educación, es cosa de activarlo y ponerle, no es mucha plata, y generar un programa nacional de recreación como tienen muchos países en nuestro continente, que debiera estar radicado en el Ministerio del Deporte. Si yo le hago un zoom desde el mundo del trabajo, ya también existe una normativa que busca esta conciliación, que es la normativa del Ministerio de Salud, de la Suceso, que se llama ISTAS 21, y que es una ley que obliga a todas las empresas con más de 10 trabajadoras y trabajadores a medir los riesgos psicosociales laborales, ya no entendiendo la seguridad física como que haya la polla muñeca o protector de pantalla, etcétera, o una buena silla, sino que reconociendo, por ejemplo, en las 5 dimensiones que mide, la quinta tiene que ver con doble presencia. Y doble presencia es hablar de esta conciliación, de este equilibrio. Y lamentablemente, hoy día, habiendo una ley, primero, las empresas la desconocen, muchas, sobre todo las medianas y pequeñas, y segundo, se mide, y lo que se mide poco, y lo que se mide, lo más malo que sale, es la doble presencia. Por tanto, ahí, la Suceso ya tiene un mandato para poder ejercer un control donde se está mirando esta conciliación o estos cuidados que hay que de alguna manera realizar como sociedad. Y ahí tenemos entonces la fiscalización del MinSal, de la Dirección del Trabajo y de la Suceso por ley. ¿Y cómo se financia esto, por ejemplo, en los cuidados, para que el tiempo esté y la flexibilización y la integración de la mujer al mercado laboral y bla, 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 todo lo que es tan majadero, y así hay que andar trayéndolo bajo el brazo para convencer a muchos todavía que toman decisiones o definen números? Y hoy día tenemos, por ejemplo, el CENAME que cuida, el CENAMA que cuida. ¿Cómo están cuidando? ¿Cómo van a ser esos centros? ¿Por qué hay una guardería que no tiene un reconocimiento de los que dan la comida en Chile?
y que Junaed no esté vinculado con ellos? ¿Por qué no están recibiendo lucas del de 4 a 7 si están haciendo la labor de un after school? Eso son ustedes, y más encima con cariño, que es lo que hemos identificado para que ocurran casos como el de Grace, que me tocó ver a mí con niños que después eran monitores recreativos en programas de recreación en periodos de vacaciones, donde ustedes tienen que hacer doble turno, porque el Estado no tiene ya campamentos escolares en vacaciones, porque no apareció un colegio, porque también, si bien son factores protectores, abusaron de niños en estos espacios recreativos, entonces ya el colegio no va a ir a trabajar con los niños, ni los papás le van a pasar probablemente a tanto colegio que profesa alguna religión. Estos espacios que sí han sido ni a los scouts en Chile como se les pasó en los años 90. Entonces, efectivamente hoy día hay una institucionalidad, hay recursos que ejecutándose de buena manera ya aportarían mucho en estas medidas de conciliación. Y yo espero que me toque en otro minuto hacer la presentación de esto con más detalle, pero identificando que ya sin tener mucho tenemos demasiado que no se está haciendo bien. Y de nuevo son los esfuerzos de la sociedad civil o estos llamados del Estado, que a tanto no les gusta su presencia o su tamaño, cuando nos damos cuenta que para que este país haya sido lo que se enorgullecen de que sea, es porque lo han subsidiado preferentemente las mujeres, con daño en los niños y también con otros grupos menores, diversidades, etc. Y con risas o burlas cuando se quiso garantizar en el borrador el derecho al ocio. Cuando doña Paula nos habla de que todo es tiempo, y era el artículo 192, ¿cuál era el del ocio? 91, que hablaba derecho al ocio, al descanso y al tiempo libre. Y nos estamos dando cuenta que esta sociedad, donde tenemos las mayores tasas de suicidio juvenil infantil y bla, 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 tiene una solución en un lugar donde no se está validando, porque como decía Jorge, el paradigma es tú eres tu trabajo, tu éxito, tu sueldo. Porque así nos tocó ser experimento, como dijo el premio Nobel hace una semana. Muchas gracias. Si me permites. Sí, tenemos que ir cerrando ya, Sí, porque no. un estamos segundo. pasando. Sí, sí. Yo, no sé, primero, Paula Morinca, me encanta verlas acá de nuevo, qué bueno que nos encontramos, no sé si se acuerdan de mí, pero el tiempo es vida. Yo creo que cuando empezamos a ver el tiempo como vida, se agrava y se angustia una al ver cómo justamente no hay tiempo para vivir. Si no tienes tiempo para nada, y esto es algo que lo discutimos con las mujeres cuidadoras cuando dicen, no tengo tiempo para nada. Si el tiempo es vida, entonces no tienen vida. Así de dramático. Y creo que por eso es importante avanzar en la política pública de manera urgente, porque la crisis de los cuidados es una crisis urgente que afecta las vidas de personas. Estamos hablando de crisis de las vidas de miles de mujeres en el país. Entonces, muchas gracias por invitarnos a esta mesa y espero que lo que planteamos con mi colega acá, Grace, lo podamos seguir aportando y colaborando con todos y todas ustedes.